Buenas noches a todos, bienvenidos a este lugar. La verdad es un privilegio poder contar con su presencia, pero primeramente con la presencia de nuestro Señor. Entonces le pido que donde está, por favor, cierre sus ojos por un momento. Vamos a dejar este tiempo delante de Dios y que Él sea orando en nuestros corazones, que Él sea trayendo la paz, que sea trayendo cada día su voluntad a nuestras vidas. Señor Padre, gracias Papito Dios, gracias por este tiempo, gracias por este privilegio que nos das de estar en este lugar, Señor. Hoy Padre, te damos muchas gracias por cada una de las personas que estamos aquí reunidos, Señor, aún por las personas, Señor, que nos están viendo a través de Facebook, a través, Señor, de cada una de las redes. Padre Santo, te pido que los alcances donde estés, Señor, que los alcances en este lugar, Señor, que tu santo y poderoso Espíritu, Señor, nos acompañe siempre, Padre. Que tu palabra, Señor, entre a lo profundo de nuestros corazones, Señor, y genere cambios en nosotros, Señor. Que la palabra, Señor, no quede vacía, Señor, sino por el contrario, vida en nuestros corazones, Señor, que sea una palabra viva y eficaz, una palabra que entre a lo más profundo, que entre, Señor, y genere transformaciones en nosotros, Señor, y aún en las condiciones, Padre Santo. Papito Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que tú tomas control de cada cosa, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Ya pueden tomar asiento, tranquilos. Y estamos en el año de la pesca, y es una oportunidad increíble no solamente ver la pesca o no solamente ver esta actividad como algo que es netamente referido a cazar o atrapar un animal, sino verlo de la manera que también todo lo que incluye pescar, todo lo que incluye hacer esta actividad. Y digamos que para pescar es necesario muchas condiciones. Una de las condiciones más increíbles es que sea una persona paciente, porque ustedes imagínense en un bote y esperando a pescar. No, pero esto a qué horas, y sube otra vez el arnés, ay, sube. No, mejor ya arranque y prenda esa vaina que nos vamos. Una de las condiciones es que la persona que va a hacer esta actividad debe tener mucha paciencia, porque como puede ser inmediatamente, como puede ser a los 3 segundos, puede ser que dure media hora y a la media hora salga el pescado. Pero en ese esperar, en ese momento, viene un momento muy particular, y es que para poder pescar, una de las condiciones puntualmente es que tiene que haber silencio y tiene que haber mucha calma. Y en esa calma, en ese silencio, quiero poderlo traer a la vida puntualmente de cada uno de nosotros. ¿Ustedes no han sentido que tal vez pescando eso hay mucho silencio? Que tal vez en esa pesca es necesario que pase algo. Tal vez llevan mucho tiempo y nada que pasa. Y pasan las cosas, pasa el tiempo, pasan y no se ven resultados y no se ven transformaciones distintas. Yo quiero venir, principalmente Dios me regaló una palabra que se llama nunca estás solo. Jesús también está en la barca. ¿Y por qué nunca estás solo? Una de las principales, y en este quiero no solo abordar el tema de solo como individuo, no solamente solo como soledad, sino también el hecho de que nunca estás solo. Dios está contigo en todo momento. Dios está cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando vas a tu colegio o universidad. Dios también está ahí. Y es que ignoramos la presencia de Dios. Creemos que tal vez solo podemos tener comunión, o que Dios y Jesús mismo están solamente cuando nosotros oramos o cuando venimos a este lugar. Pero hoy quiero decirle que Jesús, Dios mismo, está con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y es una de las promesas más fuertes que hace el Señor. Si vamos al libro de Mateo, el último versículo, y es para mí la verdad es una promesa invaluable. Lo último que dice el Señor antes de partirse es: tranquilos, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y es tan loca esta promesa porque imagínense que es lo último que le dice Jesús a sus discípulos y a los que han de llevar su mensaje.
Y tal vez es como cuando usted le dice a una persona, cuídese, o nos vemos pronto. Es la última palabra que dice Jesús, pero la dice con algo muy importante. Y es que el enemigo principalmente siempre nos ha vendido una imagen o nos ha vendido una idea de que solo nosotros podemos, de que solo con nuestras cargas, con nuestro trabajo, podemos salir adelante. Que solo nosotros tenemos esta condición, que nadie nos entiende, que nadie comparte lo mismo que nosotros hacemos. Y en esa idea de pensamientos, en esa idea constante, nos vamos apartando y uno va diciendo, oiga, sí, cierto, pero es que nadie me entiende lo que yo estoy haciendo, o es que nadie ha pasado por lo que yo he pasado. O si usted supiera lo que a mí me está pasando, tal vez usted reaccionaría diferente. Y eso va generando semilla constantemente hasta que le dejamos un nido en nuestra cabeza y nos aportamos y decimos, oiga, es que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer por mí. Y es cuando dejamos de creer que Dios está con nosotros y dejamos de creer en la soberanía de Dios para creer en las fuerzas que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos alcanzar a través de nosotros. Y quiero decirle que en esa búsqueda de lo que podamos hacer nosotros y lo que pueda hacer Dios, hay una diferencia abismal, porque nos cansamos, porque nos fatigamos, porque nuestras condiciones son limitadas y tal vez a pesar de que tenga muy buenas intenciones, tenga muy buen propósito, se va a cansar, se va a fatigar y puede que una muy buena intención, pero que no esté dirigida con un buen propósito, pueda desfallecer. Pero Dios no solamente nos dice, bueno, venga, aprende, sino que yo quiero estar con usted para poder enseñarle cómo hacer las cosas. Y quiero tocar este primer punto, se llama, cuando nos quedamos sin esperanza, ¿a dónde debemos acudir? Y quiero que por favor me acompañe al Salmo 139, versos 7 y 8. Este salmo es increíble. Quiero que lo leamos con toda la paciencia, así como si estuviéramos pescando, con toda la paciencia del mundo. 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Y es que si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo mar, allí estás tú. Y es una condición muy loca porque veníamos hablando y en todo lugar, en la presencia de Dios está. No tiene que ir hasta los Everest y subirse en el pico más alto para buscar la presencia del Señor. Dios está en este lugar. Dios está con usted. Mire la persona que está a su lado. Dios está en ella también. Y es algo muy bonito porque somos reflejos de Jesús. Esa malgeniada, ese peleón, ese que está en su casa, ese también es el reflejo de Jesús. Un reflejo de Jesús que va en cambio. Y que es un proceso, que es esa vasija que van amoldeándose a la imagen de Él. Y es muy loco porque en esa búsqueda de solo se van cerrando las cosas y se van apartando por lo general. Uno es lo que dice, no, mire, usted no me entiende, usted no sabe lo que estoy pasando. Y en esa búsqueda no sabe lo que estoy pasando, nos aislamos, dejamos nuestra comunión con nuestro Padre, nos alejamos de las personas y nos encerramos en nosotros mismos. Y en esa búsqueda de encerrarnos a nosotros mismos, desconocemos la obra que pueda hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y me confrontaba bastante este salmo, porque es que ¿a dónde hemos de huir que no esté Dios? Si subiéramos a lo más alto, allí está. Si bajáramos a las profundidades del mar, allí está Jesús. Si fuéramos a cualquier parte, allí está Jesús. Solamente basta con llamarlo y Él está con nosotros. Y en Salmo 46, 10, algo que me parece increíble es que tal vez uno espera la respuesta de Jesús, así como, voy a entrar de una vez y que sea de la manera que yo espero y que sea Él obrando. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de Jesús? Estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Estad quietos y poder conocer cuál es la buena voluntad de nuestro Padre. Y así como le decía, usted está pescando, ¿no? Y está en silencio. Pero ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Que sea en el momento y en el tiempo adecuado, no cuando usted quiera. Y a veces queremos las cosas así, a veces queremos que, no sé, la enfermedad desaparezca ya, que podamos encontrar empleo ya, que lo que estoy pidiendo sea ya, que tal vez esa oportunidad que no había sucedido, suceda ya. Pero hermano, amigo, iglesia, quiero decirle que todo es un tiempo. ¿Y saben qué es lo que nos pide Dios? Dios no le pide, mire, para ese trabajo que usted está buscando, usted tiene que hacer tal y tal cosa. Tenemos que ser diligentes. Pero algo que nos llama al Señor en este momento es, estad quietos y deje que yo ore. Porque cuando metemos nuestras manos, dañamos la voluntad de Dios. Hay un texto muy bonito que está en Gálatas 6 y dice, habla de la promesa que Dios le entrega a Abraham y le dice, mire, yo tenía una promesa increíble con Sara, pero como usted lo quiso, con ella, aténgase a las consecuencias. Y claro, Dios estuvo ahí. Dios continuó bendiciendo a Abraham. Pero todo acto lleva consigo una consecuencia. Y a veces por meter las manos o a veces por tratar de ayudarle a la voluntad de Dios y hacer las cosas a nuestra manera, dejamos de estar quietos y nos olvidamos del propósito y la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. A veces por en nuestras fuerzas buscar solucionar las cosas a nuestra manera, olvidamos quién es Dios, olvidamos la voluntad de Él y olvidamos quién es Él. Un Dios que lo puede todo, un Dios que está en todo momento y un Dios que solo es que haga esto y las cosas sucedan. Y quiero contarle la historia de alguien, de un personaje, bueno, una serie de personajes muy particular y muy peculiar. Y esta historia está en Mateo 14, 22. Entonces, si me acompaña, vamos a Mateo 14, 22. Yo sé que usted esta historia la ha escuchado, pero hoy la vamos a interpretar de una manera muy especial. Y en Mateo 14, 22 dice así: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Y quiero que usted piense en lo siguiente. ¿Por qué Jesús insiste en que usted vuelva a la barca? Y uno dice, oiga, es chistoso porque eso es como cuando Dios quiere enseñarle algo. Porque en ese momento, vamos a leer, dice, cruzaron al otro lado mientras Él enviaba a la gente a casa. Resulta que Jesús no estaba y sus discípulos no estaban solos. Había acabado de acontecer el tema de la multiplicación de los 5,000. Imagínense, había más o menos 12,000 personas en ese lugar. Y como los del parche de Jesús, pues no le dirían, no, pues ayúdenme a despedir a la gente, colabóreme con la salida por allá. Uno normalmente diría esto, pero ¿sabe qué pasa? Jesús le dice, no, hágale que les va a coger la noche, cojan esa barca, que yo me quedo acá despidiendo a todo el mundo. Y es muy peculiar, yo me reía viendo esta palabra porque es como Jesús orando de una manera muy especial y sabiendo lo que iba a acontecer. Pero lo hace y lo insiste con algo profundo y lo hace con algo especial. Y es que cuando estamos en la barca, nos alejamos de tierra, nos alejamos de lo que en nuestras fuerzas podríamos hacer para empezar a depender de algo que nosotros no podemos controlar. Y Jesús insiste, bueno, es momento de que ustedes partan para que puedan llegar a otro nivel. Es momento que ustedes emprendan, es momento que ustedes empiecen a hacer lo que no han hecho. Suban a esta arca, suban a esta barca para que pasen al otro lado. Yo los acompañaré más adelante. Y piense lo siguiente, y quiero que lo medite mucho. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Jesús sabía que ellos montándose en esa barca se les iba a venir una tormenta tenaz. ¿Usted por qué cree que Jesús permite ese tipo de cosas? ¿Usted por qué cree que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida?
¿Usted por qué cree que Dios nos envía a las tormentas o a los desiertos? Quiero que lo tenga presente, lo vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando. ¿Usted por qué cree que Dios no solucionó las cosas y pasó todo en calma? ¿Acaso Jesús no los amaba? Sí, Él los amaba. Deje esto ahí en el tintero, no se lo olvide porque lo vamos a responder más adelante. Y viene lo que he de acontecer. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Verso 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. Y algo increíble de esto es que los discípulos se encontraban en ese momento, en esa situación. No estaban en la condición de devolverse, sino que ya habían avanzado mucho. Dice más adelante que eran las 3 de la mañana y ellos en medio de la noche estaban en esta situación. Jesús se les había quedado. Ellos estaban solitos. Y tal vez usted diga, bueno, pues a mí no me ha pasado eso de que yo esté a las 3 de la mañana en una barca. Pero usted no se ha sentido tal vez que en algún momento Jesús se le quedó en la orilla y usted está en medio de la deriva en una barca y que viene una tormenta pero buena. ¿No ha sentido eso? Pues quiero decirle que yo sí lo he sentido y lo hemos sentido muchos de los que estamos acá. Y algo que pasaba es que mientras los discípulos se encontraban en problemas, lejos de lo que ellos podían hacer, se había levantado un fuerte viento y luchaba contra las grandes olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, adivinen quién llega. Llega Jesús, así todo tranqui. ¿Qué pasó? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Y sabe qué pasó? Llenos de miedo. Y es que el miedo no solamente como la actitud de cobarde, como la actitud de temer a algo, sino también el miedo paraliza y el miedo detiene lo que nosotros queramos hacer. Una persona con miedo no avanza, una persona que tenga miedo no puede caminar porque su indecisión, sus temores no le permiten ver más adelante lo que va a acontecer. No le permite confiar realmente en Dios. Cuando tenemos miedo no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Porque el verdadero amor quita fuera y echa todo temor. Cuando tenemos miedo, ¿sabe qué es lo que pasa cuando tenemos miedo? Le estamos diciendo al Señor, usted no me sirve para nada. Para esto que está pasando, usted no puede. Para esta enfermedad que está aconteciendo, usted no alcanza. Su sanidad es limitada. Cuando tenemos miedo, estamos pisoteando el nombre de Jesús. Pero Jesús les habló de inmediato. ¿Y saben qué habla Jesús puntualmente? Y Él llega a la raíz puntualmente de cada persona en ese momento. Y les dicen, no tengan miedo, tengan ánimo, porque yo estoy aquí. Él ataca puntualmente la raíz de las circunstancias. Él no les dice, cálmense, ay, no se preocupen. Le dice, mire, no tengan miedo, porque yo estoy aquí. Y hoy el mismo Jesús que estuvo hace 2000 años, está aquí también con nosotros. Y les dice lo siguiente, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y su batalla, su ola, su viento, su marea, como quiera llamarlo, tiene solución. Lo que usted tal vez piense que no ha podido solucionar, estad quietos, que Él va a orar. Y no tenga miedo, que Él está con usted. Él está en todo momento. Y lo primero que debemos derribar en nuestra vida es el temor. Porque como les decía, el temor no permite ver a Jesús realmente. Y aquí quiero llegar con un personaje increíble. Porque acá viene alguien que la rompe con toda. ¿Y ahí ven quién es? ¿Lo conocen? Pedro, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ir. Vamos al 28. Entonces, adivinen quién salió al asunto. Pedro. Salió Pedro y adivinen quién lo llamó. Señor,
si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y uno dice, oiga, brutal ese Pedro, ¿no? Y a mí me encanta la vida de Pedro porque me parece que es la vida muy de cada uno de nosotros. Es uno que le dice, Señor, voy a estar contigo hasta la muerte, mejor dicho. Y viene la primera vaina y ya, no, Señor, hasta acá. No, Padre, el sereno no me permite venir a la iglesia. No, Señor, me siento mal, el COVID me ataca, eso allá hay mucho COVID. Y somos así, somos muy Pedro, somos muy, un día estamos, Señor, lo damos todo por ti. Y al otro día, ay, Señor, pero no vamos a seguir siendo esos Pedros, sino vamos a ser rocas fuertes que vamos a cambiar y vamos a seguir más adelante. Pero bueno, siguiendo con Pedro en ese momento, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti. Y el Señor le dice, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y de las cosas impresionantes y algo de admirar es que de los 12, el único que tuvo como la osadía o el único que pudo tomar una determinación tan fuerte fue Pedro. A pesar de que más adelante todos sucedemos lo que va a pasar, Pedro es una persona de admirar. Porque tal vez Jesús no se lo estaba pidiendo. Si ustedes ven ahí, nunca le dice, bueno, ¿quién es el siguiente a pasar a caminar sobre el agua? Pedro, pase. No. Y tal vez Jesús no te está pidiendo algo puntualmente así, como, bueno, haga tal cosa. Pero las cosas osadas y las cosas que aparentemente no son normales y las cosas que aparentemente para el mundo son locura, para Dios es vida. Y es vida y vida en abundancia. ¿Y en qué sentido? Sí, de una manera loca, de una manera increíble, de toda la historia. Un día un ser humano caminó sobre el agua. Y ustedes hoy dicen, ah, sí, pues porque uno ya lo convierte como en algo muy natural de que lee la historia de Pedro. Pero si ustedes lo piensan, al día de hoy, nadie más lo ha hecho. Y fue por alguien que un día tomó una determinación de decir, bueno, Jesús, lo reto y bueno, voy a ir caminando hacia usted. Por hacer cosas que nadie hace, por hacer cosas sobrenaturales, por creer más en Dios, es que Pedro trascendió la historia de la manera que lo hizo. Por ser un arrebatador de los cielos. El man pasó de ser uno de los 12 a ser la piedra fundamental de su iglesia. ¿Sí? Con todos sus problemas, con todas sus desvariaciones, con todos sus conflictos, ¿sí? Como todos nosotros. Pero Dios también lo escogió a él. Y lo escogió porque tenía un corazón osado, un corazón valiente. Algo que me parecía genial. Y es que estaba viendo una película hace poco y decía como algo muy loco. Pues yo sé que no es nada que aparezca acá, pero decía unos principios tan locos que yo decía, me quedaba pensando, y era la lealtad, la valentía y la honestidad. Eran 3 principios bíblicos para poder triunfar. Bueno, no son bíblicos, eran 3 principios para poder llegar a triunfar. Y yo decía, oiga, qué loco, porque la valentía a veces no la tenemos tan en cuenta, pero es de ser osado, de creer, de tener esa fe arriesgada, de hacer las cosas como nadie las hace, de creer aún en lo imposible para que Dios tome el control, de estar quietos y dejar que Él obre. Y bueno, viene lo siguiente. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Las circunstancias, las olas. Pedro recordó que los seres humanos no caminaban sobre el agua y se empezó a hundir. Y tal vez muchas cosas no han sucedido en nuestras vidas porque en la medida que vamos avanzando, ay, no es posible que Jesús sane a alguien. No es posible que Dios me provea. No es posible que suceda esto. Porque como no es en mis fuerzas, sino es a la manera de Dios, no es posible. Y cuando llegamos a este momento, es cuando todo se acaba.
cuando empezamos a hundirnos, cuando empezamos a caer, cuando dejamos de creer en la voluntad de Dios, dejamos de creer en la promesa de Dios y empezamos a creer en lo que nosotros creemos y nosotros podemos. Y es que lo que estas olas se levantan y es como cualquier problema, pero usted toma la determinación o de ver las olas o seguir viendo a Jesús. Y pues bueno, en este caso Pedro nos enseñó que él vio las olas y se hundió. Pero ¿sabe lo que me parece brutal de todo, después de todo eso? Sí, el man se cae, se hunde, pero de inmediato en el verso 31 dice, Jesús extiende la mano y lo agarra. Y hoy quiero decirle que si tal vez estás pasando en este momento por una situación tan difícil que no veas cómo volver a tierra firme, que tal vez sientas que no hay salida, que sientas que es más la frustración, son más los problemas, que son más las circunstancias, que son más las deudas, que son más las preocupaciones, que es mayor la ansiedad, quiero decirte que Jesús hoy te extiende la mano y te agarra para poderte levantar y darte una nueva oportunidad. Y después de todo esto, Jesús extiende su mano, lo agarra, le da gracia, lo perdona, lo salva. Y es que le preguntaba como en son de, bueno, Pedro, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Jesús va de una vez a la raíz y él sabe que Pedro no se cayó porque el viento estaba muy fuerte, sino porque dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros, porque dudamos de lo que Él puede alcanzar en nuestra vida. Y cuando muchas cosas las atribuimos a cosas que nosotros hacemos, pero también las debemos atribuir a nuestra falta de fe y comunión con Dios. Porque cuando no tenemos una comunión real, una comunión que es constante, vamos a perder de vista a Jesús, vamos a perder de vista a nuestro Padre constantemente. Porque ¿cómo voy a poder ver a Jesús si yo no hablo con Él? ¿Cómo voy a poder estar viendo el propósito y lo que Él quiere para conmigo si no busco su palabra, si la palabra no es viva en mí? Es de un hacer, es de estar quietos, pero interceder en lo interior, interceder donde nadie nos ve. Ahí, en esa barca, en medio de la tempestad, ahí es donde se ganan las victorias, es ahí donde podemos pasar al otro lado. Y cuando subieron a la barca, el viento se detuvo. Y uno dice, oiga, bueno Señor, tú todo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es una vaina increíble, porque créanme que el viento y las olas, en parte las permitía el Señor, para poder también probar la manera en que un corazón desafiante podía caminar hacia Él. Y se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron, y después de 14 capítulos de haber estado con Jesús, ¿sabe qué dicen puntualmente? ¡Oye, Jesús, ¿de verdad usted es el Hijo de Dios? Y uno dice, oiga, estos sí son pasadas con toda, porque ya habían visto una cantidad de milagros de una manera loca, ¿no? Habían visto gente pararse, ciegos, volver a ver, bueno, en fin. Pero como dice el dicho, no hay como cuando uno pasa por la carne propia, cuando uno pasa por el cuerito propio. Ahí ellos dijeron, oiga, sí, este como que sí es el Hijo de Dios. Y a veces tiene que pasar todo este tipo de cosas, sonará muy chistoso, para que nuestra fe se aumente. Y para que podamos confesar y tener la certeza 100%. Y no porque falte, sino porque nuestra convicción y nuestra falta de incredulidad no podemos detenernos y creer en la voluntad de Él y creer y asegurar que Él es nuestro Padre y de Él dependemos. Amén, amén. Listo. Y vamos a ir a un segundo punto. Y es que en medio de todas las cosas hay algo muy bonito. Imagínense que toda esta historia transcurre como en el panorama de lo que es Pedro, se cae la barca, los vientos, Pero hay algo increíble.
y está en Juan 17:11. Juan 17:11 y dice lo siguiente. Este punto se llama Jesús intercede por ti. Y dice así: ahora voy a ti mientras estuve con ellos en este mundo y les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de alegría. Y ahora les doy tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Y un propósito increíble que tenía Jesús con ellos puntualmente era hacerlos entender que ellos no eran de la multitud, que ellos eran apartados con un propósito. Ellos eran apartados y ¿por qué cree que a diferencia de la primera pesca, que salieron más barcas, en esta solo salieron los discípulos? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y siéntase privilegiado que usted es uno de los escogidos, que de tantas personas en el mundo, Dios lo miró a usted y lo miró con un propósito, lo miró con amor, lo miró para darle vida y vida eterna. Y en este acontecer, lo que a veces uno desconoce en esta parte de Pedro y la barca es que Jesús va al monte. Jesús despide a todo el mundo, pero Jesús se va al monte. ¿Y sabe qué se va? A orar. Y es que mientras usted está pasando por la dificultad más terrible, mientras usted está, mejor dicho, allá que lleva con la ola, con su problema, Jesús está en el monte intercediendo por usted. Y uno dice, no, pero eso fue en su momento. Dios está con nosotros siempre. Dios intercede en cada momento. Dios está a nuestra diestra, encima, debajo, estando con nosotros. Y mientras tú no puedes, Él puede. Mientras tú flaqueas, Él te levanta. Mientras tus rodillas caen, Él está ahí contigo. Él está a tu diestra, Él te acompaña. Y Él no solamente está con nosotros, sino que intercede a nuestro Padre por nosotros mismos. Y es algo increíble, porque ¿quién es Jesús para hacer eso por nosotros? ¿Sí? ¿Qué hicimos nosotros por Él para que Él hiciera eso por nosotros? No hicimos nada, pero Él lo dio todo por amor. Él lo entregó todo por una salvación, por una vida eterna. Y este tercer punto se llama una promesa eterna. Y está en Mateo 28:20 y dice de la siguiente manera. Este era el versículo que les mencionaba inicialmente y dice: y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado. Uy, se me repitió. Por mi parte, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y es que la vida pasa bajo la voluntad de Él. La vida pasa y en un abrir y cerrar de ojos podemos desaparecer. Pero Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros desde que amanece hasta que anochece. Y es una promesa tan fuerte porque quiero decirte que no estás solo. Y no solo lo entiendas como que hay alguien ahí, sino que Dios te acompaña en cada cosa, en tu pensar, aún en las cosas que aparentemente son bobadas. Dios también las acobija para podernos dar como de su amor y podernos dar ese tipo de cosas que a nosotros nos gustan. Hay algo muy bonito, está en Hebreos 6:10-12 y dice lo siguiente, y es algo increíble. Quisiera que si tienes oportunidad lo buscara conmigo. Hebreos 6:10-12 y dice lo siguiente: pues Dios no es injusto y no olvidará cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que espera se haga realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y su perseverancia heredarán las promesas de Dios. Y es que aún por torpes que fuéramos, no vamos a caer. Y es un mensaje tan bonito porque esa palabra
es para esta iglesia. Isaías. Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se ha olvidado de tu sueño, Dios no se ha olvidado de lo que le ha sobrado en el interior, Dios no se ha olvidado de lo que aún en medio de todas las cosas Él te prometió. Él está a la espera para poderlo hacer en el momento indicado, en la situación indicada y con las personas indicadas. Él quiere revelarse de la manera que no solamente se vea la obra y el acontecimiento, sino que también se vea la majestad y el poder de Dios obrando en nuestras vidas, para que a fin no sea por nosotros para glorificarnos, sino sea para la gloria y para la honra de Él, para que no digamos que es por nuestras fuerzas, sino es por la voluntad y por la majestad de las cosas que Dios permite que todo acontezca. Y es que quiero rematarlo y quiero decirle lo siguiente: somos herederos de promesas. Dios prometió algo. Dios un día nos dijo lo siguiente: oigan, cojan para la barca, que yo voy a estar aquí. Y sí, no lo veo tal vez acá, uy, mire Jesús No, pero yo sé que Jesús está conmigo y está con cada uno de ustedes y está en cada momento. Y quiero regalarle esto para que, por favor, así como lo decía Jesús antes de partir, no se lo olvide y lo pueda recordar siempre. Y es lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustia o persecución? ¿Hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Por como esto está escrito, por causa de ti somos muertos a todo tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Y antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y repítalo, por lo cual estoy seguro de que ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por favor, que no se le olvide que Jesús está con nosotros, que nada nos podrá separar del amor de Él, que si nos embarca con un propósito es porque Él quiere cosas mejores para con nosotros, que Él no se ha ido, que Él está, que aunque no lo veamos así con nuestros ojos palpablemente, Él sigue estando. Él es como esa neblina que está en cualquier momento, que está y aparece en medio de la nada. Ahí está Jesús. Le pido que por favor se disponga, vamos a orar, y que esta palabra sea de bendición para su vida. Es una palabra que nos redarguye, es una palabra que nos insta a no ser uno más de la multitud, sino un día tomar una determinación de ir a una barca. Va a ser difícil, no va a ser fácil, pero es que lo fácil es de los mediocres, lo fácil es de las personas que nunca hacen nada. Pero cuando asumimos el reto de hacer lo extraordinario, de hacer lo que nadie hace, vamos a trascender en la historia. Vamos a hacer esos Pedros que un día el Señor nos utilice de una manera sobrenatural. Y yo, o no sé usted, pero yo quiero ser un Pedro que el Señor me utilice para grandes cosas. Señor Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor. Hoy, Padre, te pido, Señor, que hables más a nuestros corazones, Señor. Señor, que esta palabra entre a lo profundo, Padre Santo, Señor. Que nunca se nos olvide tu majestad y tu amor, Señor. Que un día lo diste todo en esa cruz por nosotros, Señor. Padre, que tú estás con nosotros en cada momento. Que tu amor desborda, que tu amor nos llena, que tu amor, Señor, va más allá de lo que podemos imaginar. Padre, que no se nos olvide, Señor, que tú lo diste todo por nosotros, Señor. Padre, que tú, Señor, estás con nosotros. Que tu amor, Señor, nos inunde y nos permita dar a otros, Señor. Padre, que esto que recibimos, Señor, sea palpable en nuestras vidas, Señor. Y que no solo sea, Señor, de pensamiento, sino también de hecho. Y que podamos, Señor, entregar y dar lo mejor a otros, Señor.
que podamos ser valientes, Señor, que podamos desafiar, Señor, aún las cosas de este mundo, Señor, y caminar en tu palabra. Que no perdamos de vista, Señor, tu mirada, Padre Santo, que no nos desconectemos de tu propósito, que no nos desconectemos de lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Que tu palabra nos acompañe siempre, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. Oro por cada persona que está en este lugar, Señor, oro aún por sus familias. Te pido que los alcances de una manera sobrenatural, que traigas un soplo de vida, Padre Santo, y que tu palabra, Señor, esté con nosotros siempre. Aún pido a aquellas personas que están en casa, Señor, que tu presencia las alcance hoy y siempre, Señor. Padre, que podamos, Señor, salir de tierra firme, Padre Santo, para poder anclarnos a tu voluntad, Señor. Que podamos reconocer que en ti, Señor, las cosas son mayores, Señor, y que no miremos atrás, sino por el contrario, nuestra vista esté puesto en un objetivo. Padre, que nuestra vista esté puesto, Señor, en poder un día, Señor, estar en el cielo, poder un día estar cara a cara contigo, Padre Santo. Señor, que no se nos olvide, Señor, que las riquezas de este mundo y el engaño, Padre Santo, no ahoguen esta palabra, Señor, sino por el contrario, que haya cabida en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, mi buen Dios, mi Jesús, Señor.